Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. El tema que nos corresponde hoy es la morfología de los caninos. Los caninos son piezas dentarias anteriores que se encuentran en la cavidad bucal justo por detrás de los incisivos laterales. Los caninos se caracterizan porque en su borde incisal va a estar formado por vertientes, una vertiente del lado mesial y una vertiente del lado distal. El canino va a llegar a presentar lo que son las raíces bastante voluminosas, exclusivamente en el canino superior. La función que cumplen los caninos es de cortar los alimentos, que esto requiere gran fuerza masticatoria para poder fraccionar estos alimentos. Ahora, a nivel coronario, lo que vamos a observar en los caninos, exclusivamente en los caninos superiores, se va a presentar un periodo de transición entre el incisivo lateral y los premolares. Esto se debe al desarrollo que va a presentar el cuarto lóbulo o proceso cervical, que en los premolares ya se va a presentar como una cúspide palatina o una cúspide lingual. Otra característica que nosotros debemos observar en las caras proximales de los caninos, visto desde vestibular, como estuvieran integrados por una mitad mesial del incisivo lateral y una mitad distal del premolar. El canino superior comienza su desarrollo a los 26 meses. Va a erupcionar entre los 10 y 13 años. Termina completamente a formarse su ápice entre los 13 hasta los 16 años. Entonces, hasta los 16 años, nosotros ya tenemos un canino completamente desarrollado. Su longitud total es de 26,8 milímetros. A nivel coronario va a presentar una longitud total de 9,5 milímetros. A nivel radicular va a presentar una longitud de 17,3 milímetros. En el sentido mesiodistal tiene un diámetro de 8 milímetros. En el sentido vestíbulo-palatino va a presentar un diámetro de 7,6 milímetros. Aquí tenemos que tomar en cuenta mucho estos aspectos, ya que como hemos hablado en el incisivo central, en el incisivo lateral, su mayor diámetro transversal se encontraba en las caras libres. Lo mismo va a pasar en los caninos. El canino va a presentar su mayor diámetro transversal en el sentido mesiodistal. Se va a presentar en las caras libres. El canino superior va a ocluir con medio distal del canino inferior y medio mesial del primer premolar inferior. Esa es la oclusión de nuestro canino superior. Para su mejor estudio, al canino lo vamos a dividir en una porción coronaria y en una porción radicular. En la porción coronaria va a presentar una cara vestibular, una cara palatina, cara mesial, cara distal. Ahora, lo que se destaca en la cara vestibular nos indica que va a presentar una forma pentagonal con ejes desiguales. En esta cara vestibular va a presentar un lado cervical, lado incisal, lado mesial, lado distal y una superficie. En el lado cervical es similar a los incisivos. Ahora, lo que más se destaca en el canino es que en el borde incisal está formada por vertientes, una vertiente del lado mesial y la vertiente del lado distal. Ahora, estas vertientes van a presentar distinta inclinación. Si hago una línea horizontal que pase por el vértice, ahí voy a determinar cuánto de inclinación llega a presentar cada vertiente. Por ejemplo, en el lado mesial, en la vertiente del lado mesial, va a presentar una inclinación de 35 grados. En el lado distal va a presentar una inclinación de 40 grados, determinando de esta manera que la vertiente del lado distal está más inclinada en comparación al lado mesial. La cara vestibular va a presentar un lado mesial
un lado distal. Ahora, en el lado mesial va a llegar a presentar una ligera convexidad y va a tener una oblicuidad de 12 grados. En cambio, en el lado distal es más convexo y más oblicuo, llegando a presentar un grado de inclinación de 17 grados. Entonces, con estos aspectos nos indica que el lado distal siempre va a ser más convexo y más oblicuo si lo comparamos con el lado mesial. Ahora, lo que más nos va a llamar la atención en un canino es la superficie. La superficie está formado de igual manera por 3 lóbulos de desarrollo, de los cuales el lóbulo central es el más grande. Este lóbulo central va desde cervical hasta el borde incisal, llegando a formar lo que es el vértice de unión de la vertiente del lado mesial y la vertiente del lado distal. Ahora, si yo voy a observar a este lóbulo central en el sentido mesio-distal, puedo indicar que este lóbulo central ocupa casi la mitad de diámetro de la superficie vestibular. Ahora, seguido al lóbulo central, tenemos al lóbulo mesial y el más pequeño de los lóbulos es el lóbulo distal. Entonces, ese orden tenemos que nosotros describir a la cara vestibular del canino superior. En la cara palatina, de igual manera, tiene una forma pentagonal, pero a diferencia de la cara vestibular, a nivel del lado cervical se encuentra más disminuido, porque a ese nivel se van a realizar las mayores convergencias de las caras proximales. Por eso el lado cervical es más disminuido si lo comparamos con la cara vestibular. Ahora, lo que más se destaca en la cara palatina es la presencia de este cuarto lóbulo o proceso cervical, que en los caninos ya cambia de nombre. Esto se debe a que este cuarto lóbulo, como está en proceso de transición, aumenta de volumen. En este caso, nosotros ya lo vamos a conocer como espolón o cíngulo. En los premolares ya se va a volver una cúspide, ya sea cúspide palatina o cúspide lingual. Ahora, también vamos a observar lo que son los rebordes marginales, el reborde marginal del lado mesial y el reborde marginal del lado distal. Estos rebordes marginales son sumamente marcados, van a presentar el mismo trayecto que hemos observado en los incisivos. El reborde marginal del lado mesial es más largo y delgado y llega hasta el ángulo mesio-incisal. En cambio, el reborde marginal del lado distal es más corto y más grueso. ¿Ven? Es la misma característica que hemos observado en los incisivos central y lateral. Ahora, la estructura anatómica que nos va a llamar la atención es esta, que se denomina lóbulo central. ¿Se acuerdan que en la cara vestibular hemos visto el lóbulo central? Lo mismo en la cara palatina vamos a observar. Este lóbulo central también se proyecta lo que es en nuestra cara palatina. Este lóbulo central va desde el cíngulo hasta el vértice del borde incisal. De tal manera, este lóbulo central va a llegar a delimitar lo que son los canales longitudinales. Entonces, en la cara palatina, nosotros vamos a observar los canales longitudinales, el canal longitudinal del lado mesial y el canal longitudinal del lado distal. Entonces, estas estructuras anatómicas es lo que nosotros tenemos que llegar a observar para poder identificar a nuestro canino superior. Ahí están nuestros canales longitudinales. En las caras proximales va a presentar la forma de triángulo acutángulo. Entonces, en el incisivo central, en el incisivo lateral y canino superior, las caras proximales tienen la forma de triángulo acutángulo en las 3 piezas dentarias. Ahora, ¿qué es lo que yo voy a describir en estas caras proximales? Tiene un lado vestibular, tiene un lado palatino y un lado cervical. El lado cervical es similar a las piezas dentarias que hemos ido describiendo. Es convexo hacia incisal y cóncavo hacia apical. Ahora, en el lado vestibular,
Es la misma característica que los incisivos. Es convexo en el sentido cérvico-incisal. Esta convexidad la va a otorgar lo que es el lóbulo central. El lóbulo central le va a dar la convexidad cérvico-incisal. Ahora, nosotros lo que tenemos que verificar es nuestro lado palatino. Miren, en el lado palatino, lo que más nos va a llamar la atención es a nivel del tercio cervical. Es el gran desarrollo que va a llegar a presentar nuestro cíngulo o espolón. Ahora, en el tercio medio y en el tercio incisal ya no existe la depresión que nosotros hemos observado en los incisivos. En los caninos superiores, esta depresión desaparece. En la porción radicular, lo que nosotros vamos a observar, si vemos desde la cara vestibular, van a presentar una ligera inclinación hacia el lado distal. Pero si yo observo a mi pieza dentaria desde las caras proximales, la porción radicular en los caninos van a presentar un diámetro mayor en el sentido vestíbulo-palatino. Ahora, muchas veces a nivel de las caras proximales pueden llegar a presentar lo que son unas depresiones a este nivel, a nivel del tercio cervical. Presenta canales longitudinales, pero no son tan constantes como lo vamos a observar en los caninos inferiores. Caninos inferiores. Los caninos inferiores son piezas dentarias anteriores que igual se van a encontrar justo por detrás de los incisivos laterales inferiores. Estos caninos comienzan su calcificación a los 26 meses. Van a erupcionar entre 10 a 13 años y terminan completamente a formarse su ápice entre 13 a 16 años. Entonces, hasta los 16 años yo tengo a un canino inferior totalmente calcificado. La longitud total del canino inferior es de 25,6 milímetros. Aquí está otra diferencia, ¿ya? Entonces, este canino inferior va a ser 1,2 milímetros menor que nuestro canino superior. A nivel coronario va a presentar una longitud de 10,3 milímetros. A nivel radicular va a presentar una longitud de 15,3 milímetros. Entonces, con estos datos yo puedo determinar que la corona del canino inferior es más alargada si lo comparo con el superior. Esto se debe a que sus ejes son bastante desiguales en los caninos inferiores. A nivel radicular va a tener una longitud de 15,3 milímetros. Otra diferencia, en los caninos superiores era de 17,3 milímetros. Entonces, con estos datos yo puedo indicar que la raíz del canino superior es más grande que la raíz del canino inferior. En el sentido mesiodistal va a presentar un diámetro de 6,9 milímetros. En el sentido vestíbulo lingual va a presentar un diámetro de 7,9 milímetros. ¿Se acuerdan cuando hemos hablado de incisivos inferiores? Su mayor diámetro transversal se encontraba en las caras proximales y el menor diámetro transversal se encontraba en las caras libres. Lo mismo va a ocurrir con el canino inferior. Su mayor diámetro transversal está en las caras proximales y el menor diámetro transversal en las caras libres. Entonces, con esto podemos decir que el incisivo central, incisivo lateral y el canino inferior presentan su mayor diámetro transversal en las caras proximales. El canino inferior va a ocluir con medio distal, a ese nivel, medio distal del incisivo lateral superior y medio mesial del canino superior. Esa es la oclusión de nuestro canino inferior. Para su mejor estudio, siempre vamos a dividir a las piezas dentarias en una porción coronaria y en una porción radicular. Ahora, lo que más se destaca en la cara vestibular es que en los caninos inferiores van a presentar la forma hexagonal. Es muy diferente como hemos visto en los caninos superiores. Va a tener un lado incisal, un lado cervical, lado mesial, lado distal y una superficie. En el lado cervical es similar al canino superior, ¿ya?
convexo hacia apical y cóncavo hacia incisal. Ahora, lo que más nos va a llamar la atención es en el borde incisal. En el borde incisal también tiene lo que son las vertientes mesial y la vertiente del lado distal. Ahora, pero estas vertientes también van a presentar diferente inclinación con respecto a los caninos superiores. Si yo hago una línea horizontal que pase por el vértice del borde incisal del canino inferior, puedo determinar que en el lado mesial va a tener una inclinación de 25 grados. En el lado distal va a presentar una inclinación de 30 grados, determinando de esta manera que mi vertiente del lado distal es más inclinado, más oblicuo, si lo comparo con el lado mesial. Entonces, aquí tengo otra diferencia. La vertiente del lado mesial siempre va a ser más pequeña. ¿Por qué? Porque este vértice se encuentra más hacia el lado mesial. Entonces, esta es una característica que a mí me ayuda mucho para poder identificar si la pieza dentaria es derecha o es izquierda. ¿Por qué? Porque mi vertiente del lado mesial siempre van a ser las más cortas, ya sea en el canino superior o en el canino inferior. En el lado mesial va a presentar una ligera oblicuidad, poca convexidad, que va a ser de 10 grados. En cambio, en el lado distal, a este nivel, es más corto. Al ser más corto, va a ser más convexo y más oblicuo. A nivel del tercio cervical de la cara vestibular del canino inferior, lo que vamos a observar son unas estriaciones que tienen un trayecto paralelo a la línea del cuello. A estas estriaciones la vamos a denominar periquematías. Entonces, ¿qué son las periquematías? Es la manifestación externa de las estrías de Reggio. Nada más, esas son las periquematías. En los caninos superiores no vamos a observar las periquematías. Únicamente estas periquematías se encuentran en los caninos inferiores. En el lado distal, a este nivel, la vamos a dividir en dos zonas. Es la zona superior o incisal. Es muy convexa. Una zona inferior cervical cóncava. Gracias al lado distal que presenta dos zonas, mi cara vestibular del canino inferior va a tener la forma hexagonal. Entonces nosotros en el lado distal vamos a observar dos zonas. Una zona superior incisal sumamente convexa y una zona inferior cervical cóncava. En la cara lingual vamos a observar las mismas estructuras que hemos visto en el canino superior. El espolón o el cíngulo está poco desarrollado. Los rebordes marginales están poco marcados. Ahora, a diferencia del canino superior, en el tercio medio y en el tercio incisal ya no vamos a observar lo que es el lóbulo central. En esta ocasión el lóbulo central ya no existe. Aquí, en la cara lingual del canino inferior, va a presentar lo que es una leve depresión. Esa es la diferencia con el canino superior. Ahí están los rebordes marginales, están poco marcados. Mi espolón o cíngulo está poco desarrollado. Ya. En las caras proximales, mesial y distal. En el lado mesial es ligeramente oblicuo, poco convexo. En cambio, en el lado distal, como presenta dos zonas, es cóncavo convexo. En la porción radicular, si observo desde la cara vestibular, tiene una ligera desviación hacia distal. Si yo voy a observar la porción radicular desde proximal, que si yo hago una sección a este nivel, una sección transversal, va a presentar la forma ovoidal. Ahora, en los caninos inferiores, a diferencia del canino superior, en aquí sí vamos a observar lo que son los canales longitudinales sumamente marcados, tanto en la cara mesial como en la cara distal. Muchas veces el canal longitudinal del lado distal se llega a continuar con la depresión que encontramos en el tercio cervical de la corona. Entonces, muchas veces este canal va a llegar hasta el tercio cervical de la corona, pero únicamente pasa eso en la cara distal.
¿Qué diferencia yo puedo observar entre el canino superior y el canino inferior? A simple vista es el tamaño, ¿ya? El canino superior tiene una longitud de 26,8 milímetros. El canino inferior tiene una longitud de 25,6 milímetros. A simple vista, el tamaño. Los caninos superiores siempre van a ser más grandes que los caninos inferiores. A nivel coronario, el canino superior tenía una longitud de 9,5 milímetros. En cambio, el canino inferior, ya a nivel coronario, va a tener una longitud de 10,3 milímetros. Entonces, con este dato me indica que la corona del canino inferior es más grande que la corona del canino superior. Ahí tenemos otra diferencia. Ahora, otra diferencia que nosotros observamos a nivel radicular nos indica que la longitud radicular del canino superior es de 17,3 milímetros. En cambio, del canino inferior, la longitud de su raíz es de 15,3 milímetros. Otra diferencia, ¿ya? La raíz del canino superior son más grandes que la raíz del canino inferior. Entonces, nosotros tenemos que ver esos aspectos. Uno, la corona del canino superior es más pequeña que la corona del canino inferior. Dos, la raíz del canino superior es más grande que la raíz, si lo comparo con la raíz del canino inferior. Forma de las caras vestibulares. En el canino superior, la forma de la cara vestibular es en forma pentagonal, con los ejes desiguales. En cambio, en los caninos inferiores va a presentar una forma hexagonal, ¿ya? De tal manera, estas coronas son más alargadas. En esta ocasión, en los caninos inferiores, sus ejes son bastante desiguales. Por eso se llega a formar lo que son las coronas más alargadas. Oblicuidad y convexidad de las caras proximales. Siempre las caras más convexas, más oblicuas, vamos a encontrar en los dientes superiores. En cambio, en los caninos inferiores, en el incisivo central y el incisivo lateral inferior, las caras proximales van a presentar ligera oblicuidad, ligera convexidad. En la superficie palatina, en los caninos superiores van a presentar un espolón o cíngulo más desarrollado, rebordes marginales más marcados. En el tercio medio y en el tercio incisal vamos a encontrar esta estructura, que es el lóbulo central. El lóbulo central va a delimitar lo que son los canales longitudinales, el canal longitudinal del lado mesial y el canal longitudinal del lado distal. Entonces, nosotros tenemos que observar en la cara palatina del canino superior todas estas estructuras. También la cara palatina tiene una forma pentagonal, que en el lado cervical va a presentarse aún más estrecho. En cambio, en el canino inferior también vamos a encontrar lo que es el cuarto lóbulo, pero este cuarto lóbulo ya está poco desarrollado. Los rebordes marginales están poco marcados. Ahora, en el tercio medio y en el tercio incisal sí vamos a observar una leve depresión. En los caninos inferiores ya no existe lo que es el lóbulo central que yo he observado en el canino superior. Esa es mi diferencia. Entonces, ustedes tienen que observar bastante estas estructuras anatómicas. Ahora, en la porción radicular, canino superior, canino inferior. Cuando nosotros hacemos una sección transversal en ambos caninos, va a presentar la forma ovoidal. A nivel radicular, lo que vamos a observar son los canales longitudinales. En el canino superior, los canales longitudinales hay, pero no están tan marcadas. En cambio, en los caninos inferiores, los canales longitudinales son muy marcados. Como les acabo de decir, en el lado distal, el canal longitudinal puede llegar incluso muchas veces hasta el tercio cervical de la cara distal de la corona. ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia. A nivel radicular, yo tengo que ver por las caras proximales. ¿Ya? Los superiores tienen canales, pero no son tan marcados. En cambio, los inferiores, estos canales longitudinales son sumamente marcados.
Otra diferencia que tengo que observar es en el borde incisal. La vertiente del lado mesial va a presentar una inclinación de 35 grados. En el lado distal es de 40 grados. En cambio, en el canino inferior, esto ya es más disminuido. En el lado mesial va a presentar una inclinación de 25 grados. En el lado distal va a presentar una inclinación de 30 grados. Entonces, esa es la diferencia. Las vertientes del canino superior son más inclinados. En cambio, las vertientes del canino inferior van a presentar una ligera inclinación.